Días, doctora Grace. ¿Cómo le va? Mi nombre es Iván Ceballos del Paralelo 8 de la carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El día de hoy yo le voy a hablar acerca de hemostasia primaria versus hemostasia secundaria. Tomemos en cuenta que, en este momento voy a poner mi cámara, perdón. Tomemos en cuenta que al momento que nosotros hablamos de estos dos tipos de hemostasia, la una va a actuar de forma rápida y la otra va a actuar de forma complementaria. Entonces, primero hablemos de la hemostasia primaria. La hemostasia primaria es un proceso en donde los vasos sanguíneos y plaquetas van a formar un tapón plaquetario. Los elementos que esto conforma son el espasmo vascular, la activación de plaquetas, la formación del tapón plaquetario y la agregación plaquetaria. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, empieza con mecanismos que se activan por las lesiones de vasos sanguíneos. Este vaso sanguíneo se contrae para sellar la herida. Al mismo tiempo aparecen sustancias procoagulantes que se liberan por este endotelio que está dañado. Hay una activación plaquetaria y al mismo tiempo se empiezan a secretar los gránulos de las plaquetas y se forma el tapón plaquetario por acción de la fibrina, que ya lo hablaremos en la hemostasia secundaria. Los procoagulantes presentes son las plaquetas, como sabemos son cruciales para la formación del tapón. El factor de von Willebrand es una proteína plasmática que facilita en este caso la adhesión de plaquetas en hemostasia secundaria, es otra función. Tenemos el fibrinógeno, que es una proteína soluble en el plasma. En cofactores, von Willebrand y el colágeno. Cuando hablamos de inhibidores, tenemos los fármacos antiplaquetarios, enfermedades autoinmunes y uremia. En las fases tenemos la fase de adhesión, que es reversible, es cuando las plaquetas se enrollan y se van a empezar como a adherir. La fase de agregación, que es irreversible, las plaquetas se empiezan a adherir entre sí, ya no se puede regresar. Y la secreción, que también es una fase irreversible, nos muestra cómo se descarga el contenido de sus gránulos. Cuando hablamos de enfermedades o consecuencias que puede haber por cualquier deficiencia de un procoagulante, de un cofactor o de las mismas plaquetas, puede ocurrir trombocitopenia, trastornos plaquetarios, enfermedad de von Willebrand cuando no tenemos este cofactor y finalmente hemorragias debilitantes y mortales. Pasando rápidamente con la hemostasia secundaria, aquí entendamos que es un proceso complementario, pues es la actuación de una serie de proteínas plasmáticas con la finalidad de formar el coágulo de fibrina. En los elementos tenemos la que es la activación de factores de coagulación, la formación de trombina, la transformación de fibrinógeno en fibrina. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Es muy complementario. Se desencadena por el daño tisular. El plasma sanguíneo transporta alrededor de 16 glucoproteínas, más, para ser más precisos, serinas proteasas. Estas proteínas actúan como simógenos, que están inactivos, pero en el momento que se lleva a cabo el proceso de coagulación se empiezan a activar. Aparecen cofactores para formar complejos y estabilizar, como por ejemplo el complejo tenaza, los complejos tenaza y el protonvinasa. Emergen proteínas, ¿no?, que permiten la regulación. Trombina es una rama o un poderoso, como digamos lo a decir, cofactor, que si es que este se excede es malo y si es que no hay también es malo. Y se forma la fibrina. Cuando hablamos de procoagulantes tenemos lo que es los factores de coagulación, proteínas plasmáticas con reacciones bioquímicas, el calcio que facilita la activación de factores, trombina, el más esencial, la enzima central de todo, y que permite transformar el fibrinógeno a fibrina, y la fibrina que refuerza y estabiliza. En los cofactores tenemos el factor tisular, el factor 7, el factor 8, el factor 9 y el factor 10 o de Stuart Power. Cuando hablamos de inhibidores tenemos lo que es la deficiencia de factores de coagulación, anticoagulantes, fibrinolíticos y adquiridos de coagulación. En cuanto a las fases, bueno, tengamos en cuenta que aquí lo dividimos en dos. Tenemos en una parte lo que conforma la iniciación, donde se inicia y se regula la trombina, la amplificación, se activan las plaquetas y la propagación que o sea, es severamente complementada esta última que es propagación, y al mismo tiempo obviamente participan las vías donde está la vía de entrada, la vía de salida y la vía común con sus respectivos cofactores. Y finalmente tenemos las enfermedades y consecuencias que tenemos aquí: ausencia de procoagulantes plasmáticos, hemorragias anatómicas, inflamación anatómica y dependencia de transfusiones. Aquí están las referencias y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención, Doc, y que tenga un bonito día.